no sé, voy a hablar un poquito de Asta Regia. Le he titulado Un paseo porque de Asta Regia no se conoce nada a nivel de excavaciones, son pequeños datos que tenemos. Pero voy a intentar hacer una reconstrucción de lo que se puede encontrar y de cómo ha evolucionado un poco este territorio. Y así enlazo un poco con la conferencia anterior, con lo cual puede, creo que, venir bien. Para empezar, nosotros tenemos textos. Tenemos textos que nos hablan precisamente de este territorio y de cómo se vive en este territorio. Y entonces he cogido para empezar unos textos, concretamente el de Estrabón, y posteriormente de Estrabón precisamente porque es el más antiguo, pero siempre haciendo una salvedad. Estrabón no está aquí, por lo tanto, lo que nos está contando es algo que le han contado. Y eso puede llevarnos a ciertos errores. Eso es siempre complicado. A mí, en este primer momento, lo que he puesto aquí en esta primera diapositiva, es el primer texto de Estrabón cuando habla del puerto de Menesteo, que aquí tenemos un follón de Padre y Señor mío con él, y los esteros de Asta y Nebrisa. A mí eso sí me interesa mucho, porque estamos hablando de Estrabón, que más o menos cuando escribe debe ser en el siglo I, y hay esteros ya, no estamos hablando de mar. Y eso es muy importante para el discurso que quiero plantear. Y en segundo lugar, me interesa también algo que vemos concretamente en la geografía, en el libro suyo de geografía, en el 3.2.4, donde dice que los esteros son remontables desde el mar. Entonces eso es muy interesante por algo que también se ha dicho anteriormente: el mar, el comercio, vida del pueblo. Hay que tenerlo muy en cuenta, como ha dicho Carlos anteriormente, que si el territorio se le cambia, a veces el pueblo tiene que evolucionar y tiene que irse. Tenemos un ejemplo muy claro: toda la zona costa, el interior de Túnez, ciudades que en el siglo IV fueron totalmente abandonadas y que podemos ir, por ejemplo, Duga, entre ellas. Pues esa ciudad, por cambio climático del momento, que es lo como está diciendo, que es cíclico, bueno, pues en los campos se quedaron yermos y tuvieron que dejarlo. Bueno, pues aquí tenemos otro problema distinto, pero que los textos pueden reflejarlo perfectamente. Vamos a seguir con otros elementos también para intentar encuadrar todo el sistema. Livio, también un poquito más tarde, a los años 70 después de Cristo. Los lusitanos están en calidad de mercenarios. En el 70 aquí no hay lusitanos. Aquí no hay turdetanos como pueblo, están bajo el yugo ya de Roma. Por lo tanto, es una nota que están tomando de la época anterior. Por eso vamos a ir evolucionando todo esto. Interesante, Plinio nos vuelve a hablar de Asta, nos vuelve a hablar de las ciudades de aquí. Plinio, como saben, muere precisamente con algo que acaba de decir Carlos, que es la erupción del Vesubio. Estamos hablando del 79. Es decir, vamos a ir comparando todas estas cosas porque todo esto es el mundo en el que estamos, aunque no esté tan globalizado, sí hay ciertos elementos que nos pueden venir bastante bien. Mela, que es de aquí, no se sabe exactamente dónde está, posiblemente Julia traduzca, pero no se sabe perfectamente, nos vuelve a hablar de Asta, pero a mí hay una cosa que os he marcado en verde porque creo que es muy interesante: el altar de Juno y su templo. Estamos hablando de religiosidad en este territorio, y creo que eso es muy interesante también. Voy a hacer una retrospección en el tiempo. Aquí, en este territorio, desde antiguo hay una zona religiosa, muy religiosa. De hecho, tenemos el santuario actual del Rocío en todo este territorio. Pero es que ya anteriormente también teníamos este concepto de religiosidad.
Y lo quiero hacer. El altar de Juno, Juno es Regina, es reina. Y hasta se llama Regia, reina. Ojo con todo esto. Esto es algo que había que ver también entre territorio, religiosidad, etc. Bueno, no voy a seguir contando todo porque si no me tiro hablando de todo, lo podemos desgranar al máximo. Voy a empezar a hablar un poquito este esquema para que nos hagamos una idea de lo que va. Es decir, los primeros prerromanos, porque Roma cambia mucho todo este territorio, pero antes de los llegados los romanos, aquí hay gente. Y hay gente que vive, y viven de algo. No es que los romanos descubrieran América, o los griegos, o los fenicios. Antes hay gente. Y vamos a ver un poquito todas estas cosas. En primer lugar, incido también y vuelvo a lo anterior, si nos damos cuenta, lo primero que tenemos es que tenemos un mar, será un golfo, pero es un mar, y es mar. Según he podido leer, yo no soy especialista en este tema de imagen en esta época, pero sí me fijo en lo siguiente. Entre el año 1700 y el 1100 antes de Cristo, parece ser que hay un cambio en cuanto al clima, hay menos lluvia, es más seco y esto produce también pues que el agua se vaya desecando todo esto, aparte de lo que haya podido ocurrir pues con la basculación que haya producido, etcétera, etcétera, que sabemos que se ha producido también en estos momentos. Pero si nos damos cuenta, todas las, no tengo ratón, las ciudades o los núcleos urbanos como tal, están todos situados en la línea de costa. Claro, en el momento que pasamos de línea de costa a línea de esteros, las ciudades también tienen que cambiar toda su fisonomía y tienen que cambiar también hacia dónde se dirigen, que es lo que vamos a ver. Los restos más antiguos que tenemos de todos estos yacimientos que estoy poniendo ahí datan del Neolítico y tenemos muchos de ellos que evolucionan a época tartésica, fenicia, cartaginesa y turdetana. Todo esto lo podemos encontrar en estos yacimientos que ven en el mapa. Todos. Lo que quiere decir que hay una proporción. Ahora bien, ¿es en el mismo sitio? Eso es lo que habrá que ver. Hemos dicho que todo este territorio está bajo influencia tartésica. No quiero entrar en polémica. Ayer ya en la conferencia que se habló hay cosas que yo no veo, entre otras cosas porque tuve la suerte de trabajar con don Juan Maluquer Nicolau y con un equipo muy importante que fuimos los que trabajamos en Canchorroano. Y sí hay una influencia orientalizante. De que sea de orientalizante a que sea tartésica, yo no la veo. Lo siento, pero no la veo. No la veo porque una cosa es lo que hay de Sierra Morena para abajo y otra hay de Sierra Morena para arriba. Entonces, no lo planteo, pero sí en el territorio que estamos ahora, estamos en un territorio clarísimo de influencia tartésica. Sé que alguno me va a preguntar, como ayer preguntaron, ¿ciudad Tarteso? Yo no puedo hablar de ciudad Tarteso, sí puedo hablar de una cultura tartésica y de unos asentamientos tartésicos. Que alguno ocupara una influencia tipo los basileus griegos, podría ser, pero hasta el momento no tenemos datos. Me voy a centrar en la ciudad de Asta Regia, y Asta sin H, no la Asta romana. Entonces, conocemos muy poco de la Asta, salvo las excavaciones de Esteve, conocemos muy poco de la ciudad, pero yo, por mi experiencia, estoy viendo que las primitivas ciudades indígenas son ciudades muy pequeñas, todos hablamos de grandes ciudades, pero son pequeñas. Entonces yo pienso que donde están las mesas, es decir, toda esta zona no es el Asta original,
sino pienso que el acta original está aquí. Esa sería el acta original, que no sabemos si se llamaba acta o se llamaría de otra forma. Eso habría que verlo. Son muy pequeñas las ciudades, muy pequeñas. Para que hagan una idea, todos conocen Numancia. Oh, Numancia, qué grandísima Numancia, las luchas numantinas. Numancia es una pequeña ciudad que no llega a las 6 hectáreas. Es decir, ese es el tamaño que tienen las ciudades en la antigüedad, las pequeñas. Es con Roma cuando se hacen ciudades más grandes. ¿Por qué pienso yo que mesas de asta, es decir, lo que es asta regia o asta no regia, asta o el primitivo poblado está ahí? Pues yo me fijo en las necrópolis. Cada uno, como ha dicho Carlos, tenemos nuestro librillo. Un librillo que intentamos interpretar, que luego se confirma o no, pero más o menos nos lleva a algo. Si se fijan ustedes, nos damos cuenta que en la zona que digo no hay ni una necrópolis. ¡Qué casualidad! Si es llana, se podría estar perfectamente. Vemos además que las necrópolis de la antigüedad están cerca o un poquito más alejadas del núcleo, digamos, poblacional. Y si nos damos cuenta, ven que el color rojo, que es el periodo orientalizante, ¿dónde están? Alrededor. No están cerca de la gran mesa, están más acercadas. En segundo lugar, vamos a ir viendo cómo las distintas civilizaciones, pueblos que van viviendo ahí, van asentándose más, sus necrópolis, como veremos, se van asentando más en zonas muy concretas en torno ya a la función de la ciudad. Bien, ¿qué problema tienen los primitivos que hemos hablado de ese pequeño recinto con arreglo a lo que viene a continuación? Pues el problema es los esteros. Aquí se ha producido un proceso, no sé en qué año, yo calculo entre el año 1100, pues a lo mejor el año 900 a.C., en esa zona. Empieza ya una sedimentación más fuerte, los esteros ya empiezan a funcionar con subida y bajada del mar, ya son caños realmente, aunque concretamente Estrabón cuando habla de esteros, habla de ríos. Yo creo que aquí tiene un cacao mental porque está hablando de caños de las distintas ramales que están produciendo en los esteros. Algunos esteros funcionan, otros no van a funcionar como canales de comunicación. Y eso va a hacer que las ciudades que hay por ahí también tengan que cambiar toda su fisonomía. Bueno, he traído una ahí, que es la que está, el mapa que está en el museo, para ver el término de Jerez, lo amplísimo que fue, pero ya estamos hablando de término de Edad Media. Ojo, que no podemos hablar de término de Edad Media y término ahora. ¿Por qué? Porque han cambiado muchas las circunstancias. Estamos hablando, como su nombre indica, Jerez, de la frontera. Por lo tanto, estamos en una zona de conquista. Y esa zona de conquista, los territorios de ciertas ciudades que tenían unos privilegios eran mayores que otros que tenían menos. Pero en época romana, pues no es así. No es así, ni en época prerromana tampoco. Lo que sí puedo ver o intuir es que la ciudad de Asta ya turdetana, o incluso la etapa fenicio-tartésica, toda esa etapa, Asta tiene un centro estratégico buenísimo por los canales que tiene, tierra firme, importante, tierras. Pero aparte, podríamos decir que es una ciudad, como las antiguas polis griegas. No es una ciudad-estado, pero sí una ciudad que tiene un dominio, un régulo, que domina este amplio territorio y controla otros pequeños régulos, por así decirlo, como puede ser Ébura, como puede ser Céret, como puede ser, incluso pienso que podría llegar a Esperilla, hasta esa zona de ahí. No digo Clarisa Aurelia, porque no existe en esos momentos. Nebrisa
posiblemente también esté bajo su influencia, aunque ya está al otro lado, y ese canal de por medio posiblemente lo diferencie, mientras que todo el territorio que está hacia el mar, y lo vamos a ver también, no lo he dicho antes, pero si nos damos cuenta, y lo diré a posteriori otra vez, las necrópolis miran hacia el mar, no miran hacia el canal, y eso también es muy significativo. Dentro del territorio he dicho que hay otros núcleos urbanos. Aquí tenemos uno, concretamente, muy cerquita de aquí, en Trebujena, el famoso Cerro de las Vacas, que pertenece a Lebrija por unas cuestiones políticas del siglo pasado o el anterior, donde tenemos clarísimamente presente la presencia desde prácticamente todo el calcolítico, como son todos estos ídolos oculados y el material que sale allí, con lo cual nos está hablando de que este centro es un centro importante. Y una cosa que quiero hacer hincapié, fíjense en la fotografía. Este es el Cerro de las Vacas y esto es Lebrija. Ahí tenemos dos elementos de control. Esto es un control de todo lo que va a entrar hacia esta regia. Y un control que estamos diciendo que viene desde el calcolítico, aunque hay cosas del neolítico aquí también, pero ya del calcolítico lo tenemos a este punto. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque es control de un territorio. Podemos hablar un poquito de qué explotaba ese territorio, por lo menos en época cartaginesa. Y hasta en época cartaginesa nunca se está diciendo, pero hasta era un gran centro. Dentro de poco, os voy a dar una primicia, dentro de poco voy a publicar algo de Acta Regia que hasta ahora no se decía. Siempre se ha dicho en época romana, prerromana, hasta no tenía moneda. Pero hasta sí tiene moneda en época cartaginesa. Hasta tiene moneda, su moneda. Moneda que se han encontrado, o por lo que he ido estudiando, hasta en la propia Cartago Nova. Pero me voy a centrar fundamentalmente en qué nos podemos guiar para saber un poquito de este territorio, que mientras no se hagan estudios más profundos, pues no sabemos. Por ejemplo, tenemos la famosa Cumbaria, que Pepe Beltrán dice que está en las cabezas, yo pienso que no. Pienso yo con otros autores que posiblemente esté en el Cerro de las Vacas, me cuadra más porque vendría en relación con Nebrisa. Y como vuelvo a repetir, eran dos centros de control, y aquí tenemos, igual que en Cádiz, pues atunes, es decir, pescado, de lo que viven. Pero si vemos Nebrisa, que hay que quitarle todo lo que hoy día es regadío, o esas tierras que en los años 70, me parece que fue, no lo tengo muy claro, se preparan para el cultivo, o incluso antes, tienen caballos. Y es muy importante porque sí tienen fama los caballos hispanos. Concretamente, bueno, eran más famosas las yeguas lusitanas, pero los andaluces tienen fama. Y aquí tenemos caballos. Y también necesitamos, por supuesto, lo que es el cereal, que en época romana es esencial, pero en época anterior también. En época romana ya hablaremos a continuación. Nos falta algún elemento que yo he hecho en falta en esa época, para el periodo de transición, que es representaciones de vides en moneda, y eso no lo hay por ahora. Entonces, bueno, pero por lo pronto ya sí sabemos qué explotación en ese periodo se van a encontrar los romanos. Los romanos ya tienen esto, no lo traen, viene antes. Y una cosa que quiero hacer hincapié, siempre se ha dicho que el olivo, bueno, viene con los fenicios, los griegos. Perdonen, señores, aquí tenemos el acebuche, que es el olivo silvestre, y lo tenemos de antes
de antes. Es decir, que podemos hacer, y los que son agricultores lo saben, yo ahí no puedo hablar mucho más, el acebuche se injerta, el olivo, se injerta en el acebuche. Bien, vamos a mi periodo, que ya aquí puedo conocer un poquito más, tampoco mucho, pero bueno. Voy a hablar primero de lo que es el núcleo urbano, porque creo que es importante, y luego voy a hablar del territorio. En el núcleo urbano quiero diferenciar dos cosas, lo que es la ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos, porque aunque dicen que los muertos no hablan, los muertos dicen muchas cosas, no se callan, no se callan, y si no, baste nada más ver lo que está haciendo en Pompeya ahora mismo, o en Herculano, que están estudiando pues desde la alimentación, enfermedades, etcétera, etcétera, y han pasado ya 2000 años. Bueno, para no alargarme mucho, no sé, me llamáis, porque si no, no voy a dar mucho. Bueno, primer elemento que tenemos importante, caso de Asta Regia. Desde 189 al 44 no sabemos nada. Parece que ha venido un tsunami y se los ha llevado a todos de aquí. Y no es cierto. No es cierto porque Asta Regia comete un error, pero esto sería para discutirlo mucho más, y es lo siguiente. Asta Regia se enfrenta a Roma y Roma la castiga, y la castiga bien. Asta Regia y los lusitanos, como hemos visto anteriormente, están muy unidos. Los lusitanos, como hasta el 151, que realmente con la muerte de Viriato los matan y los extermina y pasan muchos a la esclavitud, etcétera, etcétera, pues claro, vienen constantemente a saquear a las zonas ricas del valle del Betis, que era en ese momento. Lo que iba a decir es que si nos vemos concretamente las citas de Livio, pues Tito Livio también es antes de Cristo. Estamos hablando, bueno, antes de Cristo y después de Cristo, porque está ahí, esto no está muy claro, pero sí nos habla precisamente de lo que es el entorno de Asta Regia, y es muy interesante saber dos cosas. Primero, que en Carteia hay una base, una flota romana, con lo cual quiere decir que este territorio, hay zonas que aquí todavía se cuece algo. Y en segundo lugar, que dice Atinio, ya que no lo leéis, los voy a leer yo, Atinio sostuvo un combate en la comarca de Asta con los lusitanos, matándole más de 6.000 hombres. Es decir, lusitanos y Asta están unidos, dispersando y ahuyentando a los demás y apoderándose del campamento. Claro, aquí ya para mí se me enciende una luz. ¿Dónde está el campamento que ataca a Asta Regia? Y está claro, bueno, al otro lado del estero está clarísimo que no. Luego tiene que estar en este lado del estero. Dice posteriormente, pues nada, posteriormente tendré que dar la vuelta y que lo vean algo así, porque lo que viene era una reconstrucción de Asta. Posteriormente condujo las legiones a sitiar Asta, con lo cual estamos hablando de otro elemento. Claro, Asta está amurallada. ¿Entienden? Es decir, tenemos otra cosa. Lo que digo es que Atinio, concretamente, en la lucha contra Asta Regia, directamente murió alguna herida y muere. En aquella época, aunque iban médicos con ellos también, no eran los de ahora, bueno, no sé si eran los de ahora. Por otro lado, vemos que en el 187 acaba la sublevación turdetana y que en el 50 acaba la sublevación de los lusitanos. A partir de estos momentos tenemos ya lo que ha sido la paz. Pero, claro, esto conlleva un castigo. Es decir, Roma
Como decía, cuando lo de asesinato no paga traidores, y ese es un problema. Bueno, aquí le he puesto una foto de algunos de los glandes, a ver cómo digo en el castellano, glandes son los de las ondas, piedrecitas de onda, que estos son de plomo, que se utilizaban en las guerras. He encontrado varios por aquí, con lo cual da fe de ello. La pena, pues normalmente los romanos en estos glandes ponen su sellito de quiénes son, pero aquí no ponen nada. Estos son posiblemente anterior a César y entonces pues complicado. Bien, uno de los castigos, aquí lo tenemos, el bronce de la escuta. Yo no voy a entrar ahí tienen la traducción para que vean de qué es lo que había, lo que no había y las opiniones que hay. Pues yo, sinceramente, desde mi punto de vista, el problema está en troncar con lo que ocurrió anteriormente. Y es lo siguiente. Concretamente, el régulo que podía estar en Asta tenía un control de un amplio territorio, amplísimo territorio, entre ellos este. ¿Qué es lo que sacarían de aquí, de este territorio? ¿Esclavos? No. ¿Siervos? ¿Cómo interpretamos lo de servus? Entonces es una palabra que hay que valorarla con mucho cuidado. Posiblemente es un pueblo dependiente de Asta, que le proporciona mejor materiales, como algo que vamos a hablar a continuación, que es la leña, o otras cosas, trabajadores inclusive, y que cuando esta gente de la escuta se une con Roma, Roma les favorece y los libera en cierta forma, pero no una liberación a lo que nosotros podemos entender, no, es una liberación en cuanto a dependencia de Roma de Asta, para que no me digan, oye, tú eras de los que estabas con Asta, que eras en contra mía. No, yo estoy aparte, yo voy aparte y estoy con vosotros. Es una de las interpretaciones que yo hago ahí, más cercana a lo que hace el profesor Roldán. ¿Dónde se encontraba la ciudad? Ahora ha cambiado. La ciudad ya sí se encuentra en la zona de las mesas que he puesto anteriormente. Ya estamos hablando de zonas de esteros y ahora, como vemos aquí en esta foto de hace unos días, donde se ve cómo entra lo que es la marisma de Asta y la marisma de Brujón van entrando directamente hasta Asta, lo que indicaría que en aquellos momentos, con las subidas y bajadas, pues tenía que haber un puerto para sacar ciertos productos en cierto momento, pero Asta no puede estar pendiente de subidas y bajadas de mar para ciertas embarcaciones que posiblemente no tendrían el calado que tenían las del mar. Por lo tanto, yo planteo que tiene que haber otros puertos que den directamente al mar. El puerto Gaditanos, que lo veremos a continuación, está claro que es un puerto de Cádiz y de Asta, porque es entrada de productos y camino más rápido de comunicaciones. Vamos a ver lo que es la época romana, la ciudad de los vivos. Bueno, la ciudad de los vivos, como toda ciudad romana, perfectamente estructurada, tenemos un cardo, un decumanus, que es este, oeste, norte, sur. A partir de ahí se distribuye. Y aquí es muy interesante y creo que se ve bastante bien porque donde están las entradas todavía se pueden apreciar, con lo cual, si vamos luego a un paseo, se puede ver, aquí está el puerto del Cardo, la del Decumanus o las otras. Dentro de la ciudad de Asta tenemos que tener un foro, tenemos que tener templos, tenemos que tener edificios administrativos y donde vive la gente, pero también tenemos edificios de ocio, una colonia como Asta Regia, que se hace como colonia y es muy interesante en época de Julio César, que fue precisamente el que atacó y conquistó toda esta ciudad y le da el título de colonia, también la castiga, a Asta la castiga. No se llama colonia Iulia Asta, cuando todas las fundaciones cesarianas llevan el apellido Iulio.
y esta, sin embargo, no. Luego aquí hay un castigo de esa época. Pero, sin embargo, sí le concede el título de colonia, cosa que concretamente a Cádiz no le da colonia porque no tiene áger, no tiene territorio, aunque sí le concede lo que es la jefatura del conventus administrativo para un territorio más amplio. Bueno, aquí tenemos teatros, circos, anfiteatros, termas y talleres artesanales, y vamos a intentar ver un ejemplo de lo que podemos encontrar aquí. Foro y templo, yo he puesto el de su fétula porque me encanta, sinceramente. Y por una cosa que dirán, bueno, le puede encantar, pero ¿a qué viene esto? Pues viene porque este tipo de 3 templos lo tenemos en Velo y lo tenemos en varias ciudades andaluzas. Luego es posible que aquí tengamos este sistema. Es posible, yo no puedo decir nada porque no tengo esa visión para poder debajo. Teatro y anfiteatro es lógico que lo haya. Precisamente en la Mariscala parece que ahí hay unas formas que pueden invitarnos a teatro y anfiteatro, y también tenemos noticias de un posible teatro. Por lo menos teatro parece ser que sí hay. Si lo ven en la foto de la izquierda, allí se ve en la parte superior lo que podría ser el teatro y en la parte inferior lo que podría ser el anfiteatro. Pero vuelvo a repetir, no tenemos datos, no hay datos reales. Cuando un georradar lo pasen, esas estructuras las puede cantar perfectamente, pero mientras tanto no tenemos datos. Termas. He puesto termas por una razón muy sencilla. Los romanos y el agua, hay aparte de libros muy interesantes sobre ello. Esto es importante. Y aquí hay termas, porque daros cuenta que en esa época la gente va por caminos. Es decir, las termas a la entrada a las ciudades es muy normal, y ya dentro de las ciudades, aparte del otium, que es muy necesario, y de todo, es fundamental. Aquí tiene que haber cloacas, tiene que haberlas. De hecho, algunas ya se han visto inicios de cloacas. ¿Por qué? Pues porque es que es el agua, que es mucha, la que corre. No pensemos en el grifo que cerramos, el grifo que abrimos, y las fuentes que están en la calle. La gente en la ciudad no tiene agua en sus casas, salvo unos poquitos, como dice Frontino, que son encima roban el agua. Entonces, el agua es un elemento que corre en las fuentes y que tiene que correr ¿por dónde? Por las cloacas. No es una cloaca para tirar aguas sucias, es para recoger todas las aguas. Y por supuesto las casas, que habrá casas de pobres y casas de ricos. Y las casas de los ricos son amplias, amplias. Entonces, este es el esquema de lo que se puede encontrar hoy en Acta Regia. El primer problema que tenemos, hemos hablado del agua. En Cádiz sabemos, y ayer nos lo estuvieron comentando, un acueducto del Tempul que llevaba 13.000 litros de agua, transportaba a la ciudad. Claro, hay termas. ¿Y aquí? ¿Qué acueducto viene? ¿Por dónde viene el agua? ¿De dónde está el agua? Porque para mantener estas termas tiene que haber mucha agua. Claro que hay agua, pero subterránea. Por eso los puntitos verdes, azules que ven ahí son los pozos que son de época romana. Desde esa época están funcionando. Pero, claro, el agua hay que llevarlas a cubitos. Y eso no se puede hacer para distribuirlo en la ciudad para las fuentes. Por eso, aquí en la parte de atrás, concretamente, ven uno de los depósitos que acabó Esteve. Tiene que haber muchos más, y en la parte superior muchos más, depósitos muy grandes, que es donde se llenan de agua para distribuirla a través de los canales hacia los distintos partes de la ciudad, fuentes y termas fundamentalmente. Aquí les he puesto unas fotos de lo que serían los pozos que todavía se ven. Algunos tienen incluso en la parte más baja se ven ciertos rasgos que pueden ser de época antigua. Yo no me atrevería a decir romanos porque no he bajado abajo. Bien, dentro de la ciudad pues voy a poner fotos para que se pueda entender un poquito qué son lo que hay. Artesanos de la madera, darse cuenta que en esa época es fundamental los muebles de madera, es lo que hay. IKEA no existía en esa época, así que hay que tenerlo en cuenta.
El pan. Tiene que haber panaderías. Como vemos ahí en los frescos Pompeya, desde la panadería que hace y vende pan hasta la tienda que vende pan. Hay otros oficios, como puede ser el de vidriero, porque hay bastante vidrio aquí y algunos es posible que se haga aquí. Y una cosa que no se ha inventado en esta época, que ya es muy antiguo, que es lo que llamamos nosotros termopolio o McDonald's, si queremos decir, comida rápida, que son los termopolios. Y aquí tiene que haber, como este último que ha aparecido ahora en Pompeya, termopolio, es decir, pequeños, digamos, tiendas donde se come rápido. Y también, por supuesto, he puesto otro ejemplo, que es la taberna de Ostia Antica, que es precisamente una ciudad muy portuaria, y entonces aquí sí se da mucho esto, que son restaurantes de comida rápida, pero restaurantes como podemos entenderlo hoy, donde se pone la comida y llega y el individuo come. Aquí he puesto un poquito para que haga una idea de lo que hay ahí debajo. Ojalá fuese así, no sabemos cómo es, pero lo hay. Y por último, para seguir hablando un poquito de esto, vamos a hablar de la ciudad de los muertos. Volvemos otra vez al esquema anterior, donde se concentra los turdetanos ya en relación con Mesa, lo hemos dicho, y cómo los romanos vuelven a utilizar toda esa parte, toda la que mira hacia el mar. No mira hacia el estero, mira hacia el mar. ¿Y por qué no mira hacia el estero? Porque toda la población y su economía está mirando hacia las tierras de interior, donde se va a encontrar, como vemos, las vides, donde se van los cereales y donde está su puerto, que es por donde saca todos esos productos. Esta ciudad sin eso no puede vivir. Las ciudades tienen que vivir. Entonces, ojo con las necrópolis, que no están así porque así. Sabemos que dentro de los muros de lo que es el Pomerio de ciudad no se puede enterrar, salvo casos excepcionales como algunos emperadores, como Augusto, en fin, etcétera. Aquí he puesto algo de Ciudad de los Muertos porque hemos tenido la gran suerte en las prospecciones que hizo el Museo de Jerez de encontrar un lecho fúnebre. En España hay 14. Este es uno, y uno de los más importantes. Claro, le enseño estas 4 tablitas que son de marfil y me dice, bueno, pues muy bien, lecho fúnebre, ¿qué narices es? Es lo que ven ahí, le he puesto el de Abruzzo y el de Navelli, porque son 2 lechos fúnebres que se han podido reconstruir por la cantidad de material que ha salido. Esto que ven aquí forma parte de una patita de un lecho, y además de los buenos, es decir, es de los buenos. He traído también, para que sepamos que hay varios tipos de enterramientos, no he traído todo porque es imposible, pero he traído la lápida, esa pequeña lápida, que es de un mausoleo. Un mausoleo como puede ser el de Mérida, hay muchos de este tipo. Y he traído un ara para que vean otros tipos. Depende de la categoría, del nivel económico, está claro que se van a hacer unos enterramientos. Los más pobretones de todos, pues ya sabemos, los de Tégula y da gracia. Pero bueno, es lo que ocurre hoy día. Es decir, no hemos inventado nada nuevo. Dentro de lo que es la ciudad tiene que vivir de un territorio, que es lo que llamamos la pértica. Yo más o menos he intentado hacer, grosso modo, lo que sería la pértica de Asta, ya Asta Regia, en función de lo que la ciudad necesita. Y también en base a una salida al mar. Entonces, la Torre Caepionis, Évora, Asta Regia, el Portus Gaditano, toda esta zona debe pertenecer o estar bajo la influencia, de pertenecer a la pértica que llamamos de Asta Regia. Ha sido también, como Colonia tiene una pértica mayor y otras pues tienen una pértica menor. También hay que decir que dentro de las pérticas muchos territorios necesitan tener unos territorios extraños, es decir, fuera de ese territorio marcado, que llamamos nosotros praefecturas, que es terreno fuera. Por ejemplo, Oucubi-Espejo tiene una praefectura, un territorio directamente al lado del pantano
de, no me acuerdo, La Serena, me parece que es, no me acuerdo del pantano García Sola, uno de esos pantanos de la zona norte de la Cimurga, de una ciudad romana que se llama La Cimurga. El territorio de Mérida linda allí y el de Ucubi, que es Espejo, está a 200 kilómetros. Es decir, que las ciudades se mueven. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a tener bastantes problemas o unos problemas que la ciudad de Asta tiene que resolver y posiblemente tenga algunas prefecturas que no tenemos recogidas en la fuente. Bueno, de las ciudades, dentro de lo que abastece la vida normal de la ciudad, alfares, pues ya sabemos de los que hacen, pues hacen de todo, las lucernas para iluminar, la bombilla de la época, tejas, cántaros, ánforas y tégulas. Bueno, aquí he traído una simplemente porque a mí me emocionó esta tégula, que sería el niño del alfarero, que tenía las tégulas allí para que se secasen y puso la plantita del pie. Y tenemos la plantita del pie de un niño pequeño. Bueno, y he traído ya pues los hornos que hay aquí. Tenemos los hornos de ahí en Trebujena, que es una zona muy interesante, que es lo de Monesterejo, porque en Monesterejo hay un puerto, y no un embarcadero solo, sino hay puerto, porque yo lo he visto. Lo que pasa es que lo han enterrado. Hay una foto que saqué hace unos 15 o 20 años de Google Maps, donde se veía, que estuve hablando con Darío Bernal, una estructura que dice, anda, ese es un faro. No la he vuelto a poder sacar, ni la he vuelto a poder ver. Pero qué casualidad que ahí había una estructura de faro y ahí había una estructura de puerto. Y esta zona precisamente está justo enfrente de Lebrija y por tanto la entrada a los esteros. Aquí tenemos el horno que hay aquí al lado, que se excavó no me acuerdo en qué año, y tenemos la planta y donde se encuentran fundamentalmente los alfares, que aquí hay miles. Es que esto es impresionante, toda la línea de costa, fundamentalmente por los salazones y otras salsas que hacían, iban en ánforas, como se ha descubierto el profesor Morillo hace muy poquito. Es decir, siempre se han pensado que las ánforas eran para aceite. No, pues parece ser que no, que hay muchas que se iban para Roma directamente con otros productos. Otro problema que necesita la ciudad, claro, es que hoy día es muy fácil, necesito un saco de cemento, me voy a decir, lo vendo, lo compro. Ahora el problema aquí hay que hacerlo y hay que saber dónde está. ¿Cuál es el cemento de la época? La cal. Bueno, pues en la zona de Trebujena he descubierto una cantera de cal de época romana. Y bueno, lo que he traído ahí abajo era cómo eran las formas de obtener la cal a través de hornos y dónde se encuentran también las canteras. La más importante, por supuesto, es la de la Cerro de San Cristóbal, pero hay varias canteras por aquí. Eso es necesario, todas son de piedra ostionera, porque si no, las que son de pizarra las tienen que traer de exterior. Ellos no tienen problema para traer piedras por muy lejanos que sean. Y otra cosa de abastecimiento que a la gente no se plantea ahora, claro, el supermercado nos traen productos de Italia, de Argentina, de todos los lados, pero en aquella época la comida era de la zona. Entonces, uno de los elementos, la verdura, son de las huertas, y las huertas están cerca de donde hay pozos, donde hay agua, en las vaguadas, que pueden encontrar agua con bastante facilidad. Siguiente problema de abastecimiento. Los bosques. Como ha dicho Carlos, el ambiente ha cambiado. Esto no es lo mismo que tenemos ahora. Entre otras cosas porque en la Edad Media se produce una deforestación brutal. Pero anteriormente tengan en cuenta que el gas butano no existe, que la vitrocerámica no existe y que lo que tenemos es todo leña para calentar las termas, leña para cocinar y para calentarse. Entonces eso requiere un alto porcentaje. Por lo tanto, si sabemos que aquí por las fuentes se cultivaba vino desde ya la etapa prerromana, las vides se aprovechan, pero eso no da para una población. Luego necesitamos bosques. Fundamentalmente la encina, que es el elemento más duro,
por lo que se ve también por la fuente y por algunos yacimientos, en esta zona de costa lo que hay es pino. ¿Dónde estaban esos bosques de pino? Porque tiene que haberlos. O bosque también en la zona. Yo he visto aquí, si desde lo que es Gibralbín, que ahí hay bosques y hay encina. Luego quiere decirse que Acta Regia tiene que sacar de algunas zonas esa leña. Entonces, yo he visto aquí, cerca aquí, en las partes más elevadas, aparte de la vila, seguro que había zonas de bosques. Más bosques de los que hay hoy. Muchísimos más bosques, porque si no la ciudad no tira. No tira. Y muchas ciudades, como se quedan sin leña, desaparecían. Y es una tontería, o nos parece hoy día una tontería, pero en aquella época no. Bien, otras cosas, la vía de comunicación. Si no hay vía de comunicación, aquí tenemos doble vía de comunicación, el mar y la tierra. Tenemos fuentes que nos hablan de las vías de comunicación, concretamente el Itinerario Antonino, que es del siglo IV, ya es tardío, bueno, tercero cuarto, que nos habla de las distancias, y los vasos apolinares o de Vicarello, que nos hablan también de las distancias y que coinciden. Por lo tanto, estamos hablando de que esta ciudad es una ciudad que tiene una comunicación muy importante terrestre. He traído un poco para que veamos las distancias. ¿Por qué he puesto estas distancias? Parece una tontería. Bueno, pues las pongo en kilómetros y en millas romanas. Normalmente entre 16 y 20 millas es lo que una persona puede hacer en un día. Eso es lo que hacen. Entonces, si nos damos cuenta, todas las ciudades que tenemos alrededor están entre 5 y 14 millas. Todas. Con lo cual la comunicación que tienen es perfecta. Luego, Acta Regia, dentro de su territorio, puede controlar a todo eso sin ningún problema. Y es apta para sacar por tierra y por mar. Bien, las vías de comunicación he puesto simplemente, bueno, por dónde creo que iría la vía. Pongo dos tipos, una por la zona, la amarilla, que es el trazado que yo creo, es el más factible y es el que coincide en las millas. Mira que he sido reacio, precisamente porque una de las cuestiones que tienen las calzadas romanas es que van siempre por terreno firme, porque ya las desgracias, y pasar los menos arroyos posibles. Pero en este caso lo han tenido que hacer por aquí porque es la única forma posible. Previamente, que es la línea azul que pongo, la calzada, cuando realmente teníamos mar y menos estero, el puerto, que yo creo que debía ser en esa época el puerto de Menesteo, debía estar en Doña Blanca, no en Puerto Santa María. Pienso que estaría ahí, y que la calzada por ahí pasa y ya iría de Puerto Menesteo directamente por las canteras, directamente hasta Regia. Posteriormente, ya con el nivel de estéreo y todas estas cosas, el puerto se traslada a mar, a propio mar, porque es que no puede ser otra forma, que es el puerto gaditano. Bien, he puesto ahí un poquito para que vean que hay calzadas, que esta última es de ahí del muelle, la zona del muelle, que lo vi yo personalmente, y la estructura de la calzada es para que vean cómo hay. No pensemos grandes autopistas, suelen tener entre 6 y 8 metros, la de aquí, y como estamos en una zona de marisma, es decir, que se le puede llevar, tiene concretamente un estatumen bastante fuerte, muy fuerte, y luego ya todas las capas. Arriba, una cosa que quiero desmentir, porque todo el mundo piensa que las calzadas son como la Vía Apia, y no. Las calzadas son de tierra y piedra. Pensamos que van con carritos, y que las arreglaban, que había unos grupos de personas que arreglaban las calzadas. Entonces, eso tenemos que tener. Tiene unos márgenes para que no se les vaya, unas curvaturas para que el agua vaya por los alrededores y puedan circular en cualquier época del año. Un elemento complicado y que necesitamos para todo lo que hemos visto es lo que llamamos centuriaciones. Las centuriaciones es la división del terreno en pequeñas parcelas para repartirla entre los colonos. Aquí, por todo el problemón de desgaste y de hábitats que ha habido,
no se conserva. Yo estoy harto, estoy intentando buscarla y basándome en lo que dicen algunos, pues bueno, parece ser que hay una centuriación cerca del puerto, parece ser que hay una centuriación ahí en la parte entre Puerto Santa María y Asta, pero yo sinceramente no las he encontrado aquí. Y otro problema que tenemos, que no se habla, son los terrenos públicos, las sucesivas. Yo planteo que todo lo que eran esteros, y por lo que dice Estrabón, era de carácter público. Ahí donde iban a pastar los ganados, donde podían a poner horno, podían lo que da la gana, porque todo era de todos. Y al lado os he puesto pues una colmatación, para que vean la colmatación que hizo Siller en un corte cuando hicieron el canal para que se vea la colmatación, que atendiendo a lo que dice Carlos, pienso que esto es el inicio, vamos, que para abajo todavía le quedan por lo menos 2 metros, si no más, ¿no, Carlos? Pienso que puede ser. Bien, y luego las aglomeraciones urbanas, volvemos a repetir que se repiten las mismas. Aquí tenemos en el círculo más grande, es lo que los mapas topográficos recogen como calzada romana, y luego he puesto en color rojo los asentamientos que tenemos ahí. Y aquí pues vuelvo al problema que os recomendé antes, o que empecé a incidir, que era Cumbaria, Colobona, ¿es lo mismo o no? Plinio habla de Colobona, no de Cumbaria, pero las monedas aparece Cumbaria. Aquí hay un problema. Unos cuantos, Rodrigo, bueno, Caro, Tubenó, Pemán, Balil, Blasque, Almagro, Almagro Bach, pensaban que Cumbaria, Colobona era lo mismo y que estaban en Cerro de las Vacas. Y sin embargo, Pepe Beltrán, en la Universidad de Sevilla, en las últimas excavaciones que estos años, ha encontrado muchas monedas de Cumbaria y ha dicho que Cumbaria está allí. Yo lo pongo en duda. No tengo suficientes elementos que porque aparezcan muchas monedas eso sea, porque puede ser un pequeño sectorillo, puede ser cualquier otra cosa, pero lo dejo a criterio de la gente. El Cerro de las Vacas es donde yo pienso que hay, porque hay una estratigrafía altísima del Neolítico hasta época romana, y aquí traigo siempre los destrozos que la maquinaria hay de un yacimiento que debería estar protegido, debería ser territorio BIC, porque si no ocurre lo que hay. Aparte del saqueo, bueno, pues aquí tenemos elementos de tégulas y elementos de pintura romana que hay de colores rojos, amarillos, etcétera, que hablan clarísimamente de una vivienda romana importante. Pienso, ya digo, por la situación, si Nebrisa está al norte, Cumbaria debe ser esta, o Colobona, como la queramos llamar. Y luego he traído una cosita por capricho, simplemente capricho de un yacimiento espectacular, que lo tenemos aquí en Gibralbín, en el cerro de Gibralbín, y que tiene una entidad muy potente por las edificaciones que tiene, pero que yo creo que está en función también de Asta Regia. ¿Y por qué lo creo? Porque lo que va a venir a continuación controla todo este territorio. El territorio de lo que vemos aquí, de Gibralbín, este gran yacimiento, que, bueno, pues tiene unas termas en las fotos que vemos aquí. Estos son termas sin excavar. Es decir, que como ven ustedes, el nivel de conservación es espectacular. Tiene lo que llaman el cortijo la bodega, que es, pues no sé exactamente qué puede ser, debe ser algo relacionado con un forma de templo o algo por el estilo, que es espectacular. Pero lo que a mí me llama más la atención de este yacimiento es que mira hacia Asta Regia, mira hacia la bahía. De hecho, ahí habría un canal porque se han encontrado cepos de barcos, con lo cual los barcos llegan casi por algún estero hasta esta zona. Pero sin embargo, a posteriori, lo que vemos es que los almohades hacen concretamente un pequeño
llamémosle entre comillas Castillo, pero ya no mira solo a la bahía, mira a la bahía y mira hacia Cádiz, perdón, hacia Sevilla. Es decir, estamos ya es otro concepto. Y luego la conquista cristiana, la torre cristiana que utiliza materiales exactamente igual. Luego estamos hablando ya de un cambio radical. Y por eso quería traerlo por la relación, por el material y porque actualmente se ven, hay un gran encinares, que sería un elemento básico tanto para esta ciudad como para la otra. Y por último ya vamos a entrar en el territorio, que serían las villas que tenemos aquí. Yo las llamo villas amares, la mayoría, porque casi todas las villas son de la etapa anterior. Luego llegan las romanas, se asientan en el mismo sitio y miran todas al mar. Las villas amares son villas de placer, aquí no. Aquí son villas de placer y villas de explotación. Aquí traigo, por ejemplo, pues un ejemplo de un mosaico de Túnez, que como son las villas. Es decir, una villa es un cortijo actual, o del siglo pasado, de estos grandes, había más grandes, más chicos, depende de la población que hay. Otra de las cosas que es importante para esta región dentro de su territorio, la explotación del vino y del aceite. Aquí, por ejemplo, en el Crespellina tenemos unos depósitos de vino y tenemos un lagar, concretamente, aunque este es del 16, que es la almazara de las haciendas, pero sí representa cómo era una almazara en época romana. Y lo explico porque es uno de los temas que más a mí lata me dan cuando he ido a otros congresos a hablar precisamente del vino y el aceite. Ojo, las prensas de aceite necesitan una torre. Y de hecho, si vemos los mosaicos romanos, este mosaico que está en el Bardo, si se fijan en la parte de aquí, hay una torre. ¿Qué me está diciendo? Que ahí hay una prensa de aceite. En las que no necesitan prensa, no necesitan torre, es decir, lo que necesita una prensa, pero no necesitan que sea un prensado muy fuerte, no tienen torre. Una torre normal, yo creo que aquí inclusive de una prensa, lo vais a ver que puede estar aquí con un palo largo que prensan y se acabó. Allí no. Y luego otra forma de prensa, bueno, pues es el típico, el del calcatorium, que es donde se pisa el vino y nada más. He traído para que se vea una prensa, como eran las prensas, porque claro, aquí tenemos una prensa, una reconstrucción de una prensa en Cataluña. Aquí he traído lo que son los labras para el cuestión del decantado del aceite, y una prensa del siglo XVI, aún en uso no, la han parado, que tiene 17 metros de larga. El palo, el palito, el prenum, son 17 metros de largo. Y al final, que es donde está la cabecera, es una prensa de aceite, de tornillo, tiene una torre que siempre los dueños dicen, ¿para qué querrán esta torre? Pues porque si no, cuando esto le da por levantar, sale todo para arriba que no vea. Y aquí he puesto, por ejemplo, pues cómo era una normal de una prensa de vino. La de arriba, de la parte aquella, pues tenemos la de Saint Michel, que es de Francia, y abajo, pues la de Torre Águila, que es una prensa que tiene 4 prensas, porque las villas explotan el aceite o explotan el vino para vender. Por ejemplo, la de Torre Águila tiene 2 aljibes de 18.000 litros, es decir, que ya producen vino. Otras actividades, pues vuelvo a lo anterior, pues volvemos a lo mismo para no repetirme ya demasiado, pues la actividad agrícola típica de aquí. He hecho en falta de nuevo alguna moneda de transición de época romana turdetana donde se represente el vino. Y como Asta Regia está castigada, pues Asta Regia, que posiblemente tuviese por la parte del reverso algún viñedo o alguna uva o algo por el estilo, como hay algunas monedas, pues realmente lo tenemos. Sí sabemos que aquí se hacía vino porque en Roma hay ánforas binarias astienses y el vino astiense está recogido. Y otra actividad es la pecuaria, porque si he dicho que hay ganado, hay bosque, tiene que haber ganado. Me baso en la actualidad y lo que hay mundialmente es cabras. Aquí, pues aquí habría cabras, ovejas y por supuesto vacas, que ellos tienen que comer. Y por los huesos que yo he analizado, la mayoría son de bueyes, con lo cual, pues
ya está bien. Y luego tenemos otras actividades, como sea la pesca o lo que es realmente una actividad cinegética, que es de caza, que no es para comer ni nada, sino de divertimento, que es lo que había en esa época. Y bueno, y aquí he traído ya para terminar, pues los materiales que están saliendo. Esto no es nada para lo que hay, no es nada, pero bueno, aquí tenemos todos materiales, pues de muebles, de escritura, de las mujeres con para las pinturas, agujas de costura. Ojo con las agujas de costura, porque cuando ves estas agujas de costura dices, madre mía, vaya agujeros que tenían que hacer. Estas no son agujas de costura, son agujas para coser. ¿Pero para coser qué? Sacos, colchones y el pelo. En la peluquería se utilizan mucho estos tipos de agujas. Eso hay que irlo matizando. En el libro que he publicado ahora, precisamente defino esto porque es un problema que estamos teniendo. Y con ello termino. Muchas gracias, y como veis, lo que me interesa, y creo que para todos ustedes, es que este yacimiento pase de una vez a dominio público, porque creo que lo merece, y como decía Maluquer, es el mejor yacimiento que él conocía de la península. Y hasta no ha dicho todavía ni la primera palabra. Hay que empezar a que hable ya. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, amablemente le contesto hasta donde pueda, claro. Pues venga, pregunta y ahora hacemos el... ¿Me permite una pregunta? Sí. Cuando has estado hablando de las vías de comunicación por mar, por agua, te has centrado básicamente en el estero que va girando alrededor de Trebujena hasta Guadalquivir. Pero ¿qué piensas de la posible comunicación de Asta con el río Guadalete a través de lo que luego se intentó que fuera el canal de Guadalajara? Podría haberlo, pero yo me centro fundamentalmente en esta zona porque buscan más el mar. Las comunicaciones internas se harían a través de pequeñas barcas, y la que uniría con el Guadalete no debía ser, podía ser un canal también. No creo que haya una comunicación de barcos como estamos pensando, por eso. Pero sí que lo había, por supuesto, porque si estoy hablando de que hay barcos que llegan hasta la zona de Guadalcacín, imagínate si lo hay hacia otro lado. Pero, aparte de que la navegación por este camino fuera una navegación más ligera, sí, es que hay personas que niegan la posibilidad de la conexión fluvial, vamos a llamarlo fluvial, fluvial, sí. La niegan porque dice que el terreno no da. Sí da, por cota da, Por lo menos el terreno, yo no sé si tú lo conoces, y sí. Yo creo que cabrío. Sí, no, por cota, porque aquí tenemos que guiarnos por cotas, no podemos decir, por cota actualmente da, con lo cual, si vamos a lo que dice Carlos, es que estamos mucho más abajo. Es que el terreno que estamos pisando no es el que pisaban los romanos, salvo en ciertas zonas. Entonces, es que uno de los grandes problemas que cometemos en la arqueología, y yo el primero, es que queremos ver el paisaje de hoy antes, y no es el mismo. Han cambiado muchas cosas, muchas. Por ejemplo, yo en un trabajo que estoy haciendo sobre una villa romana, la de Torre Águila, una de las cosas que más me criticaron, estoy hablando del año 84, 85, que dije que la villa estaba, en vez de estar en el margen izquierdo, estaba en el margen derecho. Y me dice, sí, hombre, hasta ahí va, mira el río por donde pasa. El río había pasado, y después de investigar y hacer estudios, pues tienes razón. Entonces, quiero decir con eso que estamos con otros paisajes, y que esos paisajes nos están invitando a que nos adaptemos al paisaje de antes, no al de ahora. El de ahora nos puede ser como referencia, pero nada más. Por eso digo que sí. Bueno, pues... Hombre, yo decido en lo que más o menos ha dicho el compañero, como yo llamo Canal Ascenso, que se unía al lago Agustín cuando por hasta y terminando en todo lo que fue un Carranca, ¿no? Pero
ya no es una cosa que yo creo que está súper inventado desde hace miles y miles de años, también ayudaría mucho a animales que arrastran también esa embarcación. Por supuesto, es decir, eso ya de hecho en Roma, en la propia ciudad de Roma, cuando hay ciertos problemas, a través del Tíber van, no sé llamarlo, planchas donde transportan tirado por animales, por bueyes, a lo largo del río. Claro, ojo, el río tiene que estar limpio, y tiene que haber camino y tiene que estar preparado. No es tan fácil, pero se hacía porque tenemos documentos de ese momento. Sí, puede ser, eso ya digo que yo creo que por eso siempre he diferenciado entre Porto Menesteo y Porto Gaditano, y creo que luego ahí ya se hace un cacao mental, pero pienso, puedo estar totalmente equivocado, hasta la investigación no lo darán, pienso que Porto Menesteo estaba en Doña Blanca y Porto Gaditano a posteriori es el que está en el otro lado. De hecho, las calzadas, sí, es impepinable por la calzada, es que la recogen incluso los mapas topográficos de 1700 y por ahí, es decir, que es así. Bueno, pues gracias. Tú no ibas a hacer nada.